Santiago, nola ulertu eta azaldu daiteke mundua matematikaren bitartez? Bien, bueno, Galileo Galilei ya en el siglo XVII decía que efectivamente el mundo está descrito en lenguaje matemático, que no hay un mundo sin matemáticas. Es muy difícil encontrar un mundo en el que no haya matemáticas. Si pensamos, están en todas las partes, en las compras, en los horarios, en la actuación diaria, pues desde que te levantas hasta que te acuestas, las matemáticas están presentes, ¿verdad? De manera que efectivamente son muy importantes y, bueno, yo creo que son necesarias, aunque la gente en algún caso las haga invisibles, pero ellas están en todos los sitios. Zuk diozu, gaur egun gero eta beharrezkoa dela bizitzan ezagutza matematikoak lortzea eta haiek erabiltzea. Adibide batzuk jarriz azalduko diguzu hori? Las matemáticas, efectivamente, sobre todo en el currículo escolar, tienen como tres virtudes. Una es un valor formativo, que nos ayuda a pensar. Otro es instrumental, que nos permite avanzar en las propias matemáticas y en las ciencias. Y el tercero es funcional. Este aspecto, el aspecto funcional, es el que seguramente es uno de los más importantes en las ciencias matemáticas. Los alumnos tienen que ver esa funcionalidad en la clase, porque si no, muchos se preguntan, ¿esto para qué sirve? Me preguntas por ejemplos. Antes he comentado, hay montones de ejemplos. Desde yo voy a comprar un billete de un autobús, el precio que cuesta, el saber decidir si es conveniente un billete mensual, un billete anual, si voy a hacer una compra de cualquier objeto, hacer una estimación de esta cantidad, inclusive en temas que parece que pueden estar muy alejados, como el tema del azar. La probabilidad de que me pase esto, jugar a la lotería, interpretar tablas, interpretar gráficos, horarios. Bueno, hay montones de ejemplos. Lo difícil, yo diría, es encontrar situaciones en las que no hay matemáticas. Ikuspuntu horretatik, ezagutza matematikoak edukitzeak gero eta balio handia dauka. Sí, el conocimiento matemático es un valor fundamental. Ahora mismo en esta sociedad de conocimiento yo creo que es imposible trabajar en contenidos que no sean matemáticos. Es una disciplina troncal en la formación integral de la persona. De manera que, bueno, pues que tiene que estar presente, pero sí que es verdad que tiene que reorientarse hacia estos aspectos que yo decía, aspectos más funcionales. Y como decía, pues no es posible un mundo sin matemáticas y desde luego la escuela pues tiene que proporcionar este conocimiento para preparar a estos ciudadanos en este mundo matemático. Gaur egun, pertsona heldu batek, gaitasun matematikoak badituela ebazteko, gutxieneko zein ezagutza eduki eta erabili behar ditu. Bien, bueno, esta es una pregunta muy interesante. Los currículum que prácticamente se dan en todo el mundo, pues se diseñaron en el siglo XIX o en el principio del siglo XX y son conocimientos en algún caso obsoletos. Las matemáticas es una especie de menú en el tema curricular que tiene mucha aritmética, que tiene algo de geometría, que tiene algo de álgebra, algo de análisis y tiene poco de tratamiento de la información y del tema del azar. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por que este tipo de contenidos, el tema del azar por lo menos, aparezca dentro del currículum de manera potente, porque es uno de los grandes contenidos emergentes en matemáticas y ese es el gran reto, es diseñar los nuevos currículum. No se trata de tirar todo lo que había, ni mucho menos, sino de ver qué es lo que es básico en matemáticas y hacer un nuevo menú con esos contenidos. Orduan, helduarora iritsi bitartean, derrigorrezko hezkuntzan irakasten dena nahikoa da, gehiago egin behar da, nola egin behar da? Sí, efectivamente, es un cambio importante en la educación. Hay una frase que me gusta mucho de un filósofo griego que es Plutarco, en el siglo I, decía que no se trata de llenar un vaso de agua, sino de encender un fuego. Las matemáticas, pues, siguiendo un poco este símil, esta idea, no tratamos de que los alumnos tengan montones de conocimientos en matemáticas, en algún caso además que no sirven para nada, sino aquellos conocimientos que les permitan avanzar tanto en las matemáticas como en su vida. Y hay un campo clave, fundamental, que de alguna forma integra todo esto, que es el campo de la resolución de problemas. Incidiríamos en el aspecto formativo de las matemáticas y, claro, pues este es un elemento que hay que trabajar en clase, porque ya trasciende al mundo matemático. Una persona que es capaz de enfocar una situación como un problema, de resolverla con estrategias heurísticas,
pues efectivamente sería capaz también de trasladar este conocimiento a su vida cotidiana. Eskerrik asko, Santiago. A ti, gracias.